Yo soy de los casos donde se puede decir que tuve obstáculos epistemológicos para ser comunista. Mi padre era joyero de profesión, yo también soy joyero de profesión, fue mi primera profesión. Mi padre me sacó de la escuela a los 9 años y me puso a trabajar, ¿no? Mi padre era socialista, mi madre era, podemos decir, franquista, católica. Viví una experiencia muy interesante porque tuve la guerra civil y la posguerra contada desde dos versiones diferentes en mi propia casa, donde teóricamente mi padre era el hombre más de izquierda, pero era el menos liberal en la casa, y mi madre era la más de derecha, pero era muy liberal en la casa. Entonces todo eso me hizo que mi mundo fuera un mundo más complejo. Soy de una pequeña ciudad, Jaén, y mi militancia inicial siempre ha sido entre Jaén y Granada. O sea, que lo que yo soy políticamente estoy muy ligado a Granada, que era el centro irradiador político de la zona. Mi mujer es de allí y mis hijos son de allí también. Entonces, ese ha sido mi... He vivido muy dramáticamente la guerra civil, la viví, nací en el 50, soy de la generación del 68, y viví muy dramáticamente en mi propia familia esa división de la guerra civil, y luego viví muy metido en una ciudad pequeña en el mundo, lo podemos llamar, del Frente de Juventud, etcétera, porque yo fui de los que empezaban en las clases cantando el Carasol, que también lo viví de una manera interesante, ¿no? Porque mientras que para muchos, ¿no?, el Frente de Juventud fue una cosa terrible y tal, para mí no, para mí fue una liberación, ¿no? Porque me permitía salir de mi casa, hacer camping, como diríamos ahora, y era más bien, me sentía como de senderista mucho más que de falangista o de algo parecido. Era una parte de una música que era la de siempre, pero que lo importante era, ¿no? Y también conocía a mucha gente muy buena en ese mundo del Frente de Juventud, de gente mayor, buena gente, que todavía estaba soñando con la revolución pendiente, ¿no? Se puede decir entonces que pasar al Partido Comunista fue para mí una experiencia básicamente, por un lado, intelectual, donde os puede parecer extraño la figura clave fue Ortega, al que sigo muy unido, y por otro lado el contacto directo con el movimiento obrero. Yo soy producto fundamentalmente de mi opción comunista, se forja con un compromiso político-moral con las clases subalternas, con las clases trabajadoras, ¿no? Y me pareció en ese contexto, desde ese compromiso político-moral, que sigue siendo mi fundamento político hoy, es lo que me hace ser comunista y seguir siéndolo hasta ahora con muchísimo orgullo. Para decirlo en plata, yo me hice comunista, hasta leninista y hasta marxista en el interior del partido. O sea, antes era una cuestión intelectual, etérea, de discusión y tal, ¿no? Pero cuando realmente le empieza a ver utilidad a esas cosas del marxismo y tal, es cuando empiezas a hacer análisis políticos, cuando intervienes en la acción diaria, cuando te preparas las asambleas, cuando actúas, cuando te organizas, ¿no? Entonces mi primera parte militante ha sido muy militante de ese partido y fue en un proceso pues, muy característico de la época, ¿no? Al principio eres compañero de viaje, luego te meten, no lo sabía, en una cosa parecida a una precélula, y cuando te meten en una precélula, un día alguien te dice, bueno, sabes que está en el partido, ¿no? Pues sí, mira, no lo sabía, pero me alegro de enterarme, ¿no? Algo parecido a eso. Y con unos viajes que otros a París para ir tomando nota y conocer a los viejos dirigentes, pero fundamentalmente se puede decir que entré y además, como decía Berlinguer, entré directamente en la dirección. Nunca he militado en la base del Partido Comunista. Siempre he estado en la dirección. Entre el 69 y el 70. Pero yo ya en Jaén estuve en la reconstrucción del partido en esa provincia, y que había caído en esos años, además, muy duramente. Y entonces ya empiezo a entrar en contacto, ¿no?, con la dirección del partido, ¿no? Y ya voy a Granada con tareas específicas de cuadro del partido. Pero ya voy con tareas específicas, teniendo en cuenta que además yo era un estudiante mayor, ¿no? Yo estudio Derecho, básicamente, porque yo quería estudiar filosofía. Entonces el secretario del partido de Andalucía me dijo, no me jodas, Manuel, filosofía no puedes estudiar. Necesitamos abogados. Estudiar por tu cuenta. Me pareció una consigna interesante y me fui a estudiar Derecho.
Fíjate. Pero me pareció, ¿no? Nunca lo vi como una imposición, sino como una cosa de sentido común. Hace falta abogado. Bueno, me dijo, ya estudia por tu cuenta. Así fue. Bueno, yo soy de la cosecha del magnicidio de JFK y del fusilamiento de Julián Grimau, es decir, cosecha de 1963. Siempre digo esto porque uno descubre que esos años, ese magnicidio y ese fusilamiento van a tener mucho que ver con la socialización posterior que voy a tener, ¿no? Y también tiene mucho que ver porque, digo, la fecha exacta, porque buena parte de mi proceso de socialización y de incorporación al compromiso político va a tener que ver con la religión y con el ayornamiento de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, que se da en esos años, precisamente con la elección de Juan XXIII, ¿no? Y Pablo VI posterior. Yo tengo, por tanto, 14 años en 1977. Yo siempre digo que en mi caso hay dos procesos que van a decantar, ¿no? Al compromiso político desde una cierta, como diría, lo comentábamos antes, un cierto gap, porque en realidad mis amigos y mis amigas en esos años, con 13, 14, 15 años, aunque estamos expuestos a toda la proyección de lo que significa la transición y tal, pues estamos siendo lo que somos, unos niños, unas niñas, unos adultos. No, yo me refiero a que el proceso tiene que ver, yo siempre digo que hay un protointerés de clase. Mi familia mis padres son el típico joven matrimonio de los años 60, que migra del campo a la ciudad en los años 60. Es un matrimonio joven con 4 hijos, yo soy el tercero de ellos. La familia de mi padre es una familia minera, labrador, del norte de Palencia, de las minas de Barruelo, de Santullán, Vallejo, Cerda de Pisuerga, etc. Trabajadores mixtos, es decir, trabajan en la mina, pero labran la tierra y van a sufrir represión, no significativa, pero sí inoculadora del miedo y de la represión. Yo a mi abuela no la conocí, a mi abuelo sí, pero ya muy mayor y muy gastado, evidentemente, por la presencia de la mina. Mi padre se libra de ir a la mina, como el resto de sus hermanos varones, porque muere un tío mío en la mina y mi abuela dice que ni uno más. Mi abuela es hija de minero, viuda, doblemente viuda, o sea que ya como que hartita del rollo, y entonces mi padre no va a la mina. Por tanto, es de una cultura socialista, porque luego un viejo tío mío ferroviario, que es donde se van a reincorporar parte de la familia de mi padre, ya con la democracia y tal, pues muy ujetista y muy del PSOE, y que su sobrino fuera comunista le hacía gracia, pero le rememoraba sus propios debates de joven de unidad y de división de los años de la República, ¿no? Pero bueno, esos es los orígenes por parte de mi padre. Por parte de mi madre es también, como contaba Manolo, es al contrario, es una familia campesina, tradicionalista, muy religiosa, muy católica, con miembros familiares dentro de las órdenes religiosas. Y ese matrimonio joven, por supuesto, es un matrimonio, son niños de la guerra, lobotomizados desde los 7, 8 años con los que ellos viven la guerra, y por tanto en casa no se habla de política. Sí recuerdo un comentario que siempre me hizo mucha gracia de mi padre. Nosotros somos 2 hermanos mayores y 2 hermanos más pequeños, ¿no? Los 2 pequeños hacemos alianza frente a los 2 hermanos mayores, ¿no? Y recuerdo un comentario de mi hermana, era muy rebelde, muy traviesa, y recuerdo un comentario de mi padre a mi madre de: esta nos va a salir como pasionaria, ya verás. Y eso yo creo que fue la primera vez que yo oí
pasionaria y que pones así los ojos, ¿no? Y bueno, pues es una familia, un matrimonio joven, trabajo, mucho trabajo, barrios obreros, como digo, habitados, hechos de cemento y habitados de esperanza. Yo pillo ya el desarrollismo, es decir, yo veo la tele, yo veo el coche que llega, mi padre trabajando, ahorrando, y mi madre encargada de los 4 y tal, ¿no? Pero esos recuerdos familiares de la política y de la guerra van a venir después, en plena asociación. El otro condicionante es el otro germen es todo lo que tiene que ver con el protointerés ideológico vinculado a la religión y al proceso de ayuntamiento de la Iglesia Católica, la presencia de los curas obreros en los barrios y mi educación en el colegio religioso de los salesianos, que no deja de ser una orden religiosa, además, vinculada a la socialización de los jóvenes de la clase obrera a través de la formación profesional, aunque luego abren también el bachillerato, ¿no? Me creo que además los salesianos nacen en Turín, finales del siglo XIX, primer movimiento obrero italiano, etcétera, ¿no? Y bueno, yo esa socialización está ahí presente y las ciertas rupturas con lo que significa la jerarquía católica frente a la teología de la liberación que ponen en marcha los curas obreros, aunque ya los sacerdotes también empiezan a transformarse en clergymen y adoptan esas pastorales de juventud y ese trabajo con los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, para mí todo eso tiene, sin abandonar ese compromiso religioso, sí la búsqueda de un compromiso práctico, y en eso tiene mucho que ver ya otro tercer germen, que sería la educación sentimental de discos, libros y revistas de mi hermano mayor, pero que a mí me permite acceder pues, a Lluís Llach, a Paco Ibáñez en el Olimpia, a Leonard Cohen, con los que estudié toda la EGB y el BUP, ¿no? Santa María de Iquique. Entonces, en los libros, pues, los libros de Martín Vigil, Los curas comunistas, La Busca, Pío Baroja, en fin, todo ese tipo. Y en eso, en ese bullicio o en esa educación, va a ser muy determinante para mí pues, acceder a lecturas de príncipes de la Iglesia como el Padre Llanos, de Óscar Romero y sobre todo de Alfonso Carlos Comín, que es el que mantiene esa posición, esa doble militancia de cristianos en el PC y comunistas en la Iglesia, ¿no? Y eso a mí me va a ayudar. De todas maneras, yo tengo un momento de ruptura, que creo que os lo contaba antes, que en el curso 76-77, yo era delegado de octavo de GB del Colegio de los Salesianos y organizo una huelga de los octavos de GB por unos laboratorios que nos habían prometido y que a nuestros padres les habían cobrado una cuota especial, y como finalizaba el curso y no había laboratorios, montamos una huelga. Esa huelga acabó con un castigo colectivo, nos hicieron ir el sábado al colegio y con mi cese como delegado de estudiantes, a lo cual yo alegaba que mis compañeros me habían elegido y el jefe de estudios me dejó bien clarito que haga lo mismo lo que habían elegido los chavales, porque estaba cesado. Y ese momento va a significar que al año siguiente yo ya me voy al instituto público, y ahí se va a producir la ruptura, para entendernos, con la trayectoria cristiana religiosa. ¿Por qué promoví esa huelga? Yo creo que emulado del clima de la transición, aunque mis capacidades para escuchar o ver eran bien pocas, pero sí recuerdo que fui al meeting de Felipe González en Santander, en la campaña electoral del año 77, era muy radical, por cierto. No fui al meeting de Santiago Carrillo, yo creo que todavía me daba miedo, los comunistas, yo estaba con esta conciliación del cristianismo, el marxismo. Sí fui a un meeting del PC en un barrio cercano a mi casa. Oí una vez cómo ofrecían
Mundo Obrero, y cuando me volví para ver quién era el que ofrecía Mundo Obrero, había desaparecido el que voceaba la palabra Mundo Obrero, supongo que en el año 76, en la salida a la superficie, ¿no? Y bueno, al calor de toda esa, emulado por todo eso, pues supongo que una manera de romper con la jerarquía, que no con el compromiso cristiano, pues fue aquella cosa de montar una huelga que supuso el que yo rompiera ya con el colegio y fuera al instituto, ¿no? Y por último, por señalar antecedentes, que siempre lo contaba, digo, la probabilidad de que un chico haya estado en un colegio de curas, haya sido Boy Scout, y la probabilidad de que termine en la Juventud Comunista la probabilidad es bastante alta, porque en el escultismo, que fue otra parte de mi experiencia infantil, adolescente, pues el escultismo, además de significar esa rivalidad con la OGE, que para nosotros pero sí era un escultismo muy informal, donde las camisas militares no existían, solo la pañoleta, y es donde se empieza también a oír esas canciones que uno va a encontrar en los discos de tu hermano mayor, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no? Colegio de curas, escultismo, en ese escenario de la transición donde todo está por venir, pues la probabilidad de que uno militara en la Juventud Socialista, en la Juventud Comunista, en la Joven Guardia Roja o en cualquier otra organización juvenil de izquierdas, pues era muy alta, vamos. Varias cosas que son un poco, que yo creo que es que estoy buscando, claro, yo tengo ahí, 14 años, ¿no? Hay un momento que yo me presento en una sede del PSOE para afiliarme, me dicen que no, porque tengo 14 o 15 años. Bueno, durante ese curso que estoy en el Colegio de los Salesianos llevo la chapa del PSOE que he comprado en el mitin electoral, pero luego descubro que a donde había ido era la sede del PSOE histórico. Y entonces no me dejaron. Y entonces sin embargo, yo mando, en esas épocas, mando una carta a Renovación, a la revista de Juventudes Socialistas, que luego, años más tarde, Javier de Paz me va a recordar que yo había escrito, pero que esto es 78-79 porque hago mención a las luchas de la LAO y del Estatuto de Centro, y entonces creo que hago un relato súper antiburgués y animando a Luis Gómez Llorente a mantenerse firme en la defensa de la educación pública y tal y cual, ¿no? Pero ese va a ser todo mi contacto con el mundo del PSOE. Hay un momento en el que la Joven Guardia Roja quiere captarme porque es la organización que está más presente en mi barrio, y quedan conmigo en una cafetería, pero yo no voy porque yo creo que me da miedo el marxismo-leninismo. Yo ando con toda esta cosa de la conciliación, del marxismo, el cristianismo, y yo creo que me da como un cierto reparo, y no voy. Y la militancia el ingreso en la Juventud Comunista, que yo creo que eso sí se va 77, 78, está encauzándose para entendernos con todas estas cuestiones. Eso, en el 78-79 es esa cita que me da la Joven Guardia Roja, Tomás, ¿no? Un vecino y líder de la Joven Guardia Roja. Yo estoy en el Instituto Más Facha de Santander, soy delegado, he participado en las luchas del Instituto de Centros y de la LAU, y yo creo que ya estoy como a punto de precipitado, pero voy a acompañar a un amigo del instituto que va a una reunión de la Juventud Comunista porque les va a llevar unas ilustraciones que ha hecho de Videla y de Pinochet para unas jornadas sobre la dictadura en Chile. Entonces yo voy a acompañarle a él, que tampoco es militante, que va a entregar esos dibujos como forma de colaborar a la Juventud Comunista para la organización de esas jornadas. De esa reunión salimos los dos militantes y responsables, él de propaganda porque dibujaba y yo de estudiantes porque era el estudiante. Es decir, que las condiciones para que entrara yo creo que ya estaban. Lo que pasa es que yo el recuerdo que tengo es que en realidad fui a acompañarle, pero que en realidad yo ya tenía ganas de dar el paso, ¿no? Y allí en esa reunión somos conscientes de que la Juventud se había disuelto un tiempo antes y están reconstruyendo, y entonces nos invitan a militar y pasamos a militar y empezamos a organizar, sobre todo en el instituto, que es donde estamos presentes, y hacer actividades, ¿no?